¿no? Quedamos listos para ver la transformada de Laplace, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Se habló algo sobre transformada de Laplace el sábado? ¿O No, no? profe, creo que no. Solo fue el quiz. Es verdad, fue el quiz, ¿no? Bien, entonces con el teorema del residuo nosotros terminamos la parte integral de contorno. Bien. Y ahorita vamos a comenzar el estudio aquí del capítulo 5 del libro guía. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Trata sobre la transformada de Laplace. Bien. Entonces veamos de qué trata esto. Entonces la transformada de Laplace lo que hace es actuar sobre funciones. ¿Bien? Entonces él toma una función de variable real. Pensemos en el siguiente esquema. Entonces yo acepto aquí otros compañeros. Entonces yo tomo una función de variable real, digamos, t, con t mayor o igual que 0. Y le aplico la transformada. Entonces, ¿qué hace la transformada? Ya vemos la transformada de Laplace con esta letra L así gótica. Bien, entonces, L de Laplace. Entonces la función entra aquí y la transformada la envía en otra función. Pero es una función ya f mayúscula de variable compleja. Bien. Entonces, el operador transformada de Laplace toma funciones y las envía en funciones. Bien. Sino que las cambia un poco del mundo donde viven, porque las funciones de variable real, aquí, mire, t es un número real, y de repente lo transformó en una función ya con otra variable, s, que es un número complejo. Bien. Entonces, por eso se le llama transformada. Esto es lo primero. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a estar interesados en estudiar la transformada de Laplace? Fundamentalmente, aquí en el curso vamos a estudiar la transformada para resolver ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, nosotros queremos como objetivo resolver ecuaciones de segundo, de tercer grado, de la forma, digamos, la derivada de orden 3 de alguna función x. X es una función, digamos, que depende de un parámetro t. Bien. Entonces, digamos que es la tercera derivada de la función x más una constante, digamos, por la segunda derivada parcial de la función x con respecto a t, más una constante b por la primera derivada con respecto a x de la función, digamos, otra constante por acá, digamos c, igual a 0. Una ecuación diferencial con las técnicas habituales no se puede resolver. No podemos aplicar, por ejemplo, método de separación de variables, no podemos aplicar esas técnicas habituales que estudian en ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, para abordar ese tipo de problemas, la transformada de Laplace, aunque se defina por acá en variable compleja, nos va a servir para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Bien? Es uno de los resultados interesantes, porque un problema que está acá en el mundo de las ecuaciones diferenciales, lo trasladamos a variable compleja, donde tenemos unas herramientas que nos permiten resolver el problema. Entonces, pasamos el problema de aquí para, digamos, para acá, para variable compleja. Usamos nuestras herramientas, lo resolvemos, luego lo pasamos para acá de nuevo. Y entonces es una especie de puente que se hace ahí, una conexión entre áreas. Bien. Entonces por eso va a ser importante la transformada y apuntando a esto es que vamos a desarrollar la teoría para resolver estas ecuaciones. Ahora, ¿por qué es importante resolver ecuaciones diferenciales?
Bueno, eso se debe a que todo sistema dinámico se modela usando ecuaciones diferenciales, ¿no? Un sistema dinámico es un sistema que evoluciona con el tiempo. El sistema dinámico más sencillo que podemos pensar es, por ejemplo, pensemos que es un edificio y aquí tenemos un proyectil que lo lanzamos hacia arriba aquí, con alguna fuerza, ¿cierto? Entonces, claramente este proyectil, bueno, se desplaza hacia arriba y en el momento que está en el aire, es sometido a una fuerza de gravedad en sentido opuesto a su movimiento. ¿Bien? Entonces, nosotros queremos describir la dinámica de este proyectil. ¿Qué se refiere uno con eso? Queremos saber cuál es su posición en el tiempo, por ejemplo. Queremos saber cuál es la velocidad en el tiempo, cuál es su aceleración. Entonces tenemos estas tres magnitudes que nos van a dar la dinámica, nos van a describir completamente eh, la evolución que va teniendo este proyectil a medida que el tiempo avanza, ¿no? Y miren que este sistema sencillo, creo que lo han estudiado en física, y se modela así. Nosotros sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos va a dar la aceleración. ¿Bien? También sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo, eso nos da, perdón, aquí permítame. La derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad, ¿no? O sea que, por ejemplo, la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien. Entonces, estas tres ecuaciones aquí son ecuaciones diferenciales, pero sencillas. Se pueden resolver usando un método de separación de variables. Bien. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen que el objeto es sometido a la gravedad que es constante todo el tiempo, ¿no? Cuando está en el aire, digamos que es menos 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Coloco un menos porque esta aceleración se opone al movimiento del proyectil. Y digamos que la posición inicial del objeto es en la azotea de ese edificio. Este edificio tiene unos 1000 metros de altura. Entonces, si a nosotros nos dicen que la posición inicial, es decir, en el tiempo cero, nuestro proyectil está a 1000 metros de altura. Bien, entonces nosotros con estos datos y con la fuerza que se le aplica aquí para que el proyectil se levante, ¿no? Con esa información podemos descubrir cuál es la velocidad, cuál es la posición de la partícula en cada instante de tiempo. Pero para eso tenemos que resolver estas ecuaciones diferenciales. Bien, entonces ahí es donde está el asunto. Si tenemos sistemas dinámicos mucho más complicados que este, seguramente resultarán ecuaciones como las que les mostré antes, ecuaciones diferenciales de tercer grado. Y ahí es donde apuntamos nosotros usar la transformada de Laplace para resolver esas ecuaciones. Bien, entonces esto tiene que ver un poco con la motivación de por qué estudiamos transformada de Laplace. ¿Está claro esa parte ahí? Motivación. Bien, ahora, entremos en materia entonces. Yo hice unas notas, las escribí a mano, entonces hoy fundamentalmente vamos a estudiar estas notas. ¿Sí? Luego se las envío. Pues permítanme aquí colocar las notas en PDF. Entonces, aquí está la definición formal de la transformada de Laplace. ¿Sí?
Entonces consideremos una función f de t y vamos a definir la transformada de esa función por medio de esta integral. La integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por la función, multiplicado por la función a la cual estoy calculando la transformada por dt. Bien. Entonces miren que en esta integral este s es una constante, ¿bien? Ese s puede ser un número complejo. Y si esta integral converge, esto va a converger a alguna función. Entonces eso es lo que llamamos la función f mayúscula s. ¿Listo? Ahora, esta definición de la transformada, ustedes pensarán, ¿por qué? ¿De dónde viene esta definición que parece en un principio algo extraña, ¿no? Porque una exponencial aquí multiplicando. Entonces, para responder esa curiosidad, tengo lo siguiente. No es tan extraño eso, porque esa integral de 0 a infinito que está ahí viene de una serie de potencias. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, la serie geométrica, dijimos que la serie de x a la n, cuando n va de 0 a infinito, esto converge ¿a qué? Nosotros probamos que esto converge a 1 sobre 1 menos x. Nosotros probamos eso con z, pero es lo mismo z o x. Z era un número complejo cualquiera. En particular, la fórmula es válida para todo número real. Bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí está ocurriendo una transformación también. Solo que no tenemos que mirarla con esos ojos de transformación, colocarnos los lentes de una transformación. Porque recuerde que la fórmula general de una serie de potencias es AN por X a la N. Bien. En este caso particular de la serie de potencias, todos los AN son iguales a 1. Entonces, porque aquí es como si tuviera 1 por X a la N. Entonces todos los AN forman una secuencia. Todos los AN son iguales a 1. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjense, que esta secuencia 1, 1, porque n va variando. Entonces, cuando n es 0, pues me da 1. Cuando n es 1, me da 1. Entonces, voy construyendo una secuencia de unos, infinitos unos. Y resulta que por medio de esta relación que estoy estableciendo aquí, podemos decir que esta secuencia de unos se está transformando en una función de variable real, que es la función 1 sobre 1 menos x. Bien. Entonces, una función o una secuencia que es discreta se transforma en una función continua. Claro, aquí hay que tener en cuenta que esta convergencia ocurre si el módulo de x es menor que 1. Entonces tenemos una especie de transformación ahí. Nosotros también vimos que si calculamos la serie de Taylor de la función exponencial alrededor de 0, nos da esta serie 1 sobre n factorial por x a la n de n igual 0 a infinito. Esta serie converge a, o es igual a, exponencial de x. Basta que ustedes hagan las cuentas. De hecho, creo que yo hice esto alguna vez. Y uno tiene que esa serie converge a exponencial de x. Entonces, en este caso, fíjense, los AN son este 1 sobre n factorial. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que la secuencia 1 sobre n factorial esta secuencia 1 sobre n factorial se está transformando por medio de esa relación en la exponencial de x. ¿Bien? Entonces, fíjense que es natural que ocurran esas transformaciones. Bien. Y mire que aquí aparece 1 sobre n factorial, o sea, el x no, en principio no se ve por aquí. Aquí todo depende de n, todo es discreto. Y de repente se transforma en una función continua. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Para definir la transformada de Laplace, se pensó en lo siguiente.
Si una serie de potencias como la siguiente, esto que va a escribir, coloquemos aquí un término a n. Si una serie de potencias de esta forma converge a una función f de x, decimos que la secuencia n se transformó en esa función. Bien, pero entonces ellos fueron más allá. Transformemos esa sumatoria en algo continuo. Aquí estoy sumando cosas discretamente, porque n es un contador, n va contando así, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasa si transformamos eso en algo continuo? Entonces el símbolo sumatorio se transformaría en una integral. Ya no iría de n igual 0 a infinito, sino de 0 a infinito. Estos a n lo podemos pensar como una función que depende de t. Y este x a la n, podemos pensarlo como x a la t. En este caso, como ya pasamos a lo continuo, el n lo llamamos t, por dt. Y aquí es donde empieza a surgir la definición de transformada de Laplace. Porque ese x a la t que está ahí, yo lo puedo escribir usando el hecho de que la exponencial y la logaritmo son funciones inversas. Puedo escribir como t exponencial de t por logaritmo natural de x. X a la t se puede escribir así. Y a este x que aparece aquí, lo puedo llamar menos s. A este logaritmo natural de x lo puedo llamar menos s. Entonces esto quedaría escrito como menos st. Bien, por lo tanto, este x a la t lo puedo llamar como, lo puedo escribir como exponencial de menos st. Bien, y a esto le puedo llamar la transformada de Laplace de la función f de t. Esta es la notación que le estamos haciendo. Que lo podemos, si esa integral converge, porque así como nos preocupamos porque una serie converge o no, aquí nos debemos preocupar si esta integral converge o no. En los casos donde converja, eso nos va a dar también una función que depende de eso. Y de ese modo decimos que la función f minúscula de t, así como la secuencia se transformaban en funciones continuas, esta función de variable real se transformó pues en esta variable compleja. Bien, entonces miren que esa definición no es tan descabellada. Y la idea es que ustedes les quede claro que esto viene de una serie de potencias, pero ya en el caso continuo. Bien, todo eso es lo primero que tenemos con respecto a la transformada de Laplace. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿Está todo bien? Pues sí, está montando, profe. Bueno, ahorita sí entremos en materia, ¿bien? Ya que la definición la estamos aceptando un poco más, ¿cierto? Cuando ustedes vean esto en el libro, le coloco aquí el libro. Cuando uno ve esto en el libro, pues lo acepta un poco con mayor ternura y tranquilidad, ¿no? Que es esta misma definición. Ya uno sabe que eso viene en una serie de potencias, que no es tan extraño. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a construir una tabla sobre la transformada de Laplace de algunas funciones. Bien. Porque nosotros tenemos que empezar a conocer algunos resultados. Recuerden que nuestro objetivo es resolver ecuaciones diferenciales. Pero para eso va a ser necesario conocer la transformada de algunas funciones. Bien. Entonces, el caso más sencillo, entre comillas, es pensar en la transformada de Laplace de una función constante, ¿sí? Donde C es un número real. C puede ser un número complejo. Entonces, ¿cuál sería la transformada de una constante? Una constante, entonces, por definición, esa transformada es igual a la integral de 0
a infinito de la constante, ¿no?, de la función en cuestión a la que le estoy dando la transformada por exponencial menos st por dt. Bien. Entonces fíjense que esta integral no es complicada de resolver. Primero que todo, esta constante puede salir de la integral. Y de hecho, esta es una integral que va al infinito. Uno puede reescribir esa integral así. La constante sale, ¿cierto? Y yo puedo, en vez de escribir infinito, puedo escribir la integral de 0 a t mayúscula, digamos, por aquí. Y luego tomar el límite cuando t mayúscula tiende a infinito. Son integrales impropias, las puedo resolver así. Para no trabajar informalmente con el infinito como número. Entonces podemos hacer esa maniobra ahí. Y aquí me quedaría exponencial de menos st por dt. Bien. Entonces primero podríamos resolver esta integral, ¿no?, entre dos números, entre 0 y t, no hay ningún problema. Y luego, cuando la resolvamos, ahí sí tomamos el límite cuando t tiende a infinito. Ahora, ¿cuánto es la integral de la exponencial? Recordemos de cálculo integral, ¿no?, de hace unos añitos atrás. Exponencial de k por t por dt. ¿Cuánto es según las tablas de integración esta integral? Es la misma exponencial sobre la derivada interna, o sea, sobre k, más una constante, ¿no? Esa es la antiderivada de la exponencial de k por t. Entonces apliquemos eso en nuestro caso. En nuestro caso la constante sería el menos s. Por lo tanto, esta integral aquí interna da menos s t dividido entre menos s. Puedo colocar el menos aquí a la altura de la fracción. Así. Y, o si quieren, lo dejo por aquí. El menos por aquí. Y eso va evaluado, ¿no? Esa es una antiderivada, entonces la evalúo en t mayúscula y luego en 0. Cuando la evalúe, luego tomo el límite que está acá afuera. Límite cuando t tiende a infinito. Y eso, todo eso va multiplicado por la constante, ¿no?, constante c. Bien. Ahora, noten que este menos aquí, yo lo puedo quitar, claro. ¿A qué costo? Bueno, cambiar el orden en que evalúo aquí los límites de integración. Si quito el menos, evalúo aquí en el orden contrario. Primero en 0 y luego en t. Bien. Ahora, si evalúo en 0, me daría exponencial de 0. Estoy diciendo que t, este t aquí, lo evalúo en 0. Entonces me da exponencial de 0 sobre s. Entonces me aparece por ahí un 1 sobre s. Eso quería c por el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre s. Y cuando lo evalúo en t mayúscula me da menos exponencial de menos st sobre s. Bien. Entonces tenemos eso hasta ahí. Ahora, este s, bueno, esta constante c que está ahí, puedo colocarla para que el límite quede solito acá afuera. Puedo distribuirla aquí en el corchete y quedaría algo así. Quedaría la constante por aquí cuando multiplica el 1 sobre s y por acá quedaría también. Bien. Ahora, ya hicimos casi todo el trabajo. Ahora distribuyamos el límite en el corchete. El límite no le hace nada a esta constante. C sobre S no depende de T mayúsculo. Entonces esto me da C sobre S aquí. Menos. Por aquí aparece otra vez esa constante C sobre S. Puedo dejarla aquí. Por el límite, cuando T tiende a infinito, de exponencial
de menos st. Bien, entonces miren que toda la integral se redujo ahorita a calcular este límite. Listo. Depende de cuánto nos dé ese límite, ya vamos a tener la transformada de Laplace de una constante. Ahora, la afirmación mía es que si la parte real de S, porque S es un número complejo fijo, si la parte real de S es positiva, es decir, mayor que 0, ese límite da 0. Bien, esa es la afirmación. Y si ese límite da 0, podemos concluir que la transformada de Laplace de una constante es igual a la constante sobre S. Bien, entonces veamos por qué con la condición que impuse, ese límite da 0. Para eso, vamos aquí a las notas para no escribir mucho. Entonces nosotros hemos llevado la situación hasta este caso aquí. Estamos ahí, terminando este límite. Bien. Ahora, veamos por qué es el límite da 0. Para eso vamos a tener que hacer una maniobra aquí un poco, recordar el ayer, que habíamos estudiado antes. Como ese es un número complejo, ese se puede escribir como sigma más IW. Bien. Por lo tanto, exponencial de menos st es lo mismo que exponencial de menos sigma más IW por t. Bien. Y eso se puede escribir, el menos se puede distribuir, el t se puede distribuir en el paréntesis, ¿no? Entonces quedaría sigma por t más IWT, quedaría así. Luego yo puedo usar propiedad exponencial y separar eso, separarlo así. ¿Por qué hago esa separación? Porque esta primera exponencial depende de números reales. O sea, sigma es un número real, t también. Entonces, esta es la exponencial normal, la que ya conocemos. Y esta exponencial que está aquí, exponencial de menos IWT, si usamos la fórmula de Euler, ¿con qué ángulo? Con el ángulo menos W por T. Entonces, si usamos fórmula de Euler, esa exponencial se puede reescribir así. ¿Bien? Y eso es bueno tenerlo en cuenta por lo siguiente. Fíjense que T se va a ir a infinito enseguida, ¿no? Lo vamos a hacer tender a infinito. Entonces, tomar el límite cuando t tiende a infinito, es tomar de exponencial de menos st, ya vimos que se puede escribir así también. Es igual que tomar el límite de este producto aquí, el producto de dos funciones. Entonces el límite del producto es el producto de los límites, ¿no? Propiedad del límite. El límite se puede escribir así. Bien. Y aquí es donde viene el punto clave. Este límite que está aquí, este primer límite, que es el límite de la exponencial normal de variable real, porque es sigma real, número real y t también. Ese límite va para 0 si sigma, si este número es positivo. Bien. Por eso ponemos esta condición. Si sigma, es decir, la parte real de S es positivo, este límite va para 0. ¿Por qué? Porque menos sigma por t, eso se va a ir para menos infinito. Y resulta que la función exponencial tiene una asíntota horizontal en el eje X. Si ustedes recuerdan, como la gráfica de la exponencial de X, la gráfica de la función exponencial es como si aquí viene la asíntota, aquí viene tocando y después luego se levanta aquí. ¿Listo? Entonces, aquí toca el eje Y en 1. Cuando exponencial de 0 es 1. Entonces, aquí se ve claramente que cuando X tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0. En este caso, menos sigma por t tiende a menos infinito. Por eso, porque sigma es positivo. O sea, la hipótesis que vamos a usar. Por eso ese límite da 0. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el otro límite? Este límite de aquí. Fíjense que las funciones seno y coseno empiezan a oscilar porque t
se empieza a mover, te empieza a ser 1.000.000, 2.000.000, todos los valores grandes que ustedes imaginen. Entonces estas funciones empiezan a oscilar, ustedes saben, función seno y coseno son funciones periódicas que oscilan entre -1 y 1. Entonces este límite solito, así, no se acerca a nada, empieza un movimiento oscilatorio, ese límite no existe, pero sí sabemos que es un límite acotado, que está acotado entre -2 y 2, porque lo más grande que puede ser coseno de menos WT es 1, lo más grande que puede ser esto es 1. Entonces, como números complejos, están acotados por el número 1 más i, o -1 menos i, pero el límite en sí no existe. Sin embargo, ese límite que no existe está siendo multiplicado por uno que va para 0. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Este no existe, pero está acotado y se multiplica por uno que va para 0. Entonces, podemos usar una especie de argumento de teorema de sándwich, si quieren, para decir que todo se va a ir para 0. Por el solo hecho de que esto va para 0. Y así, con esa hipótesis de que sigma mayor que 0, se concluye pues que el límite cuando t tiende a infinito exponencial de menos st es igual a 0. Bien. Eso es igual a 0. Y por lo tanto, si eso es igual a 0, la transformada de Laplace de una constante, concluimos que va a ser C sobre S. Bien. Si la parte real, que eso es una hipótesis que se usó fuertemente, la parte real de S es mayor que 0. Bien. Entonces tenemos esta primera condición. ¿Listo? Entonces tenemos esta primera transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una constante. Sí fue un poco trabajoso llegar a ese resultado porque hemos argumentado todos los pasos intermedios, ¿no? Sin embargo, ustedes deben guardar los resultados, ¿bien? De las transformadas de cada una de las funciones que vamos tratando. Guardar esos resultados y en principio no se va a pedir que ustedes hagan una demostración de por qué esa es la transformada. ¿Bien? A menos de que se pidan una lista de ejercicios que enseguida, pronta, creo que esta semana voy a mandar el taller 2. Bien, entonces este resultado nos va a abrir el camino para calcular otras transformadas un poco más sencillas ya a la luz de este resultado. Entonces lo que vamos a ver enseguida, después de tomar una pausa, es, por ejemplo, cuál sería la transformada de Laplace de una función exponencial, por ejemplo, exponencial de k por t, donde k puede ser un número complejo. ¿Sí? ¿Cuál sería la transformada de una exponencial? Es una función más interesante, ¿no? Por lo menos no es una constante. Entonces, en este caso, va a ser mucho más sencillo hallar esta transformada usando este resultado. Y lo otro, nos podríamos preguntar cuál es la transformada de Laplace de una función de la forma coseno de a por t. ¿Cómo sería la transformada de este tipo de funciones? O, por ejemplo, donde a es un número real y t también. Esta es la función coseno normal, de variable real, la que hemos trabajado toda la vida. O cuál sería la transformada de Laplace de la función seno. Entonces, a todas estas preguntas les vamos a dar respuesta en la siguiente sección, ¿bien? De una forma un poco ya menos teórica, más bien de forma deductiva, es decir, usando este resultado principal, que va a ser la base de la tabla que vamos a empezar a construir. Bien, entonces, eso es lo que tenemos en esta primera parte. Bien, entonces, pregunta hasta ahí.
No creo, profe. Bueno, entonces, como nos quedan solo 3 minutos de esta sección, descansen 5 minuticos y en 5 minutos les envío el otro link. ¿Listo? Para que no me quede el tiempo incompleto para calcular esta transformada 2. Bueno, profe. Listo, listo, profe. Bueno, Listo, gracias. profe. Listo.